No, dime. Mándala para la PCC. ¿Sí? No, ¿lo viste en la consulta? Ah, y no tiene PC. Bueno, sí, mándala, tú mándala, ahorita se la hacemos. Vale. Ok, entonces, perdón, estoy aquí en el hospital y pues bueno. Los criterios con severidad va a depender, se va a dar en pacientes cuyo feto o cuyo producto, la viabilidad está comprometida, es decir, no tiene un buen éxito, como un bebé de 20, un embarazo de 28, o un embarazo de 28 semanas o 30 semanas. Por arriba de las 32 semanas, ¿okay? El pronóstico relativamente es bueno, es decir, la tasa de éxito es alentador. ¿Qué pasa cuando tenemos 28 semanas? El pronóstico no es muy bueno para el producto, por eso la preeclampsia con criterios de severidad. Cuando vemos que su inicio es temprano, ¿ok? Es muy agresiva, las complicaciones fetales y maternas son bárbaras, son muy frecuentes en comparación con una preeclampsia tardía. Entonces, ahí es cuando se puede dar un tratamiento conservador. La idea o el mensaje que se deben de llevar ustedes es que el tratamiento conservador solamente está establecido en pacientes con un pronóstico fetal adverso. Esto es un producto por debajo entre las 28 y 30 semanas. ¿Ok? El objetivo del tratamiento conservador es dar inductores de madurez pulmonar, ¿ok? Y finalizar el embarazo, ¿ok? Ya a nivel licenciatura no corresponde los criterios para el tratamiento conservador, se los voy a comentar como cultura general, y una paciente con inestabilidad no es candidata a tratamiento conservador. Una paciente con daño a órgano no es candidata a tratamiento conservador. Una paciente aquí en México, una paciente con síndrome de Gel no es criterio conservador, porque en algunas literaturas o en algunos escenarios en otros países, a los pacientes con síndrome de Gel incluso todavía los pueden postergar. A nivel México no está indicado un síndrome de Gel, no está indicado en una paciente con inestabilidad cardíaca, inestabilidad hemodinámica, es decir, descompensación en sus cifras tensionales. ¿Cuándo sí está indicado? Está indicado en una paciente que tiene 28 semanas, se elevaron las cifras tensionales a 160, 110, 170, 100, utilizamos hidralazina IV, luego antihipertensivo y la paciente se llevó un control para preeclampsia con criterios de severidad en 150, 100, bioquímicamente está estable, no hay ninguna alteración, ¿ok? En ese caso, ¿ok? Y la paciente tiene los reflejos normales, está sintomática, no hay epigastralgia, en ese caso se pudiera dar ahí que sea un embarazo menor a las 28 semanas, ¿ok? En las 29-30 valoramos y le damos el tratamiento conservador. Y es una paciente que tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos, ¿ok? Así se dan los inductores de madurez pulmonar, termina el periodo de latencia y se finaliza nuevamente el embarazo. Cuando yo fui residente, o todavía en las literaturas hay tratamientos de que tratan de llevar el embarazo. Aquí a nivel México no se realiza por la alta mortalidad que tenemos. Preeclampsia es nuestra tasa número 1 de mortalidad. Entonces, por eso no se los comenté como a grandes rasgos. Esto ya es a nivel de residencia, ¿ok? El tratamiento conservador. A nivel licenciatura, lo que deben de saber es que una preeclampsia con criterios de severidad se finaliza. Lo que sí deben de dominar son los ejercicios que hicimos y sí deben de tener en consideración que cuando el producto, la viabilidad es limitada,
está indicado el tratamiento conservador siempre y cuando no haya alteraciones bioquímicas y que hemodinámicamente no esté inestable. ¿Okay? No sé si quedó clara tu pregunta. Sí, doctor. Gracias. Pero sí, sí existe el tratamiento conservador. Y vuelvo a repetir, tiene sus indicaciones precisas. ¿No? ¿Alguna otra Claro. pregunta? Tengo una más. Sí. Nos comentaba en el manejo de preeclampsia con criterios de severidad que, bueno, vamos a estar contabilizando la orina con el fin de saber si la paciente es estable desde el punto de vista renal. Entonces, Disculpa, mi Iván, dame un segundito, nada más déjame ver lo de esta sí, paciente. Discúlpame, Iván, dime. Ajá, estábamos en tu pregunta. sí, doctor. Bueno, entonces mi duda es que para saber la diuresis horaria bueno, nos comentaba que es la orina recolectada en una hora entre el peso de la paciente. Ajá. Entonces, teniendo ese dato, se puede administrar el sulfato de magnesio sin ningún miedo de dar un daño renal. ¿Nos tenemos que esperar esa hora para No. comenzar con el sulfato de magnesio? Sí, no porque es un poquito de lógica. En lo que tú estás poniendo la sonda Foley, si no drena nada de orina, por ejemplo, pones la sonda Foley y no drena la orina, en ese momento quiere decir que está deshidratada la paciente. Probablemente tenga una insuficiencia renal. Ahí es donde valoramos si utiliza, y si no hay descompensación, valoramos si damos la carga de solución HARMA. ¿Sí? Entonces todo eso vemos. Si no da orina y nada, ponemos la carga, finalizando la carga, colocamos el sulfato de magnesio, más o Ok. menos. A la hora, ya en una hora vas a tener una referencia. Si no está orinando la paciente, suspendes en ese momento sulfato de magnesio y compensas lo renal. En ese momento tienes que abocarte a lo renal porque no está orinando la paciente. La causa número uno porque la paciente no orina, y aunque parezca chiste, es que la sonda Foley no está bien colocada. ¿Okay? Entonces, Ok. siempre corroborar que esté bien colocada, que esté en la uretra, que no esté en vagina, ¿ok? Y que estén pasando los líquidos, como lo estamos calculando. Entonces, pero sí es verdad que un grupo pequeño, gracias a Dios, un grupo pequeño de pacientes no da orina. Entonces hay que tener cuidado porque probablemente esté deshidratada. Ahí es cuando valoramos la carga de solución HARMA, que les había comentado, que se los puse en asterisco. Hay médicos que no utilizan la carga. Hay médicos, a mí por ejemplo a mí sí me gusta utilizar la carga, siempre y cuando esté estable la paciente, porque si está muy edematizada, tiene una sarca o algo, o dificultad respiratoria, pues yo estoy pensando que le puedo provocar, el miedo es provocar un edema agudo pulmonar. O sea, hay que irnos con cuidado con los líquidos. ¿Ok? Pero sí, cuando tú no ves, si la pregunta objetiva es si me tengo que esperar a la hora para ver la diuresis, no, porque si metes la orina y te drena orina, no pasa nada, sabes que está funcionando bien el riñón. En la hora, por una hora que haya pasado sulfato de magnesio, no me la intoxicas. Me intoxicas porque no te das cuenta que no está orinando y pasa una hora, pasa 2 horas, pasa 3 horas y sigue pasando el sulfato de magnesio. Va, que va. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Todo claro? Ah, bueno, tengo otra también. Sí, adelante.
perdón, en el caso de No, adelante, adelante. el antihipertensivo nos comentaba, bueno, primero te va saliendo venoso, pero al mismo tiempo estás administrando el oral Yes. y nos mencionaba dos opciones, hidralazina y metildopa. ¿Qué tan viable es la utilización de nifedipino? Sí, nifedipino lo podemos utilizar sin ningún problema. De hecho, los antihipertensivos que se utilizan en la preeclampsia es hidralazina, metildopa, nifedipino. ¿Ok? Ok. Cuando nos pregunten el de elección es la betalol. Ujú. Por ejemplo, acá, si vienen ustedes y tienen una paciente con preeclampsia, ¿qué le vamos a dar? ¿La betalol? Sí, se sacaron un 10. No tenemos la betalol. ¿Qué tenemos? La hidralacina IV. ¿Ok? Esa es la diferencia que les hago yo en mis resúmenes. O sea, siempre les aclaro qué es lo. Entonces, la betalol es el antihipertensivo de elección, es en lo que les hacen en los exámenes, en las preguntas. Ujú. En la vida real, por ejemplo, ahorita si llega una paciente preeclámptica, lo manejamos con hidralacina IV. ¿Ok? Estoy dando hidralacina y metildopa al mismo momento. ¿Ok? Puedo utilizar nifedipino sin ningún problema, puedes utilizar nifedipino. De hecho, muchas veces hidralacina y metildopa lo utilizamos porque son como los clásicos, como los que más frecuentemente utilizamos. Pero puedes utilizar nifedipino de 10 miligramos cada 8 horas o combinado. Pero por lo regular, les puse el ejemplo de hidralacina y metildopa porque son los más frecuentes. De hecho, cuando ya está estable la paciente, ya se operó o ya nació el bebé y ya pasa a piso, ok, ya cambiamos los antihipertensivos a nifedipino de 30 miligramos cada 12 horas. Pero vuelvo a repetir, todo esto depende mucho de la experiencia con el antihipertensivo o el manejo con el cual tengas. ¿Ok? Y nifedipino, a muchos nos gusta utilizarlo porque es muy práctico utilizarlo. ¿Ok? Más la dosis de 30 miligramos de acción prolongada. No 3 cápsulas de 10 miligramos, sino viene una presentación en 30 miligramos, nos gusta utilizar porque es más cómoda para utilizarla. Y vuelvo a repetir, muchas veces allá abajo en la labor o en la terapia tienen esos antihipertensivos, llega aquí al piso, está estable, tiene presiones de 130-80, 140-90, desembarazada, ya está desembarazada, ya tiene 24 horas de puerperio, ya valoramos quitar el sulfato de magnesio, tiene la sonda Foley, está orinando, tiene solución, 80 mililitros por hora, y entonces hacemos el switch y a veces empezamos a hacer el destete de los antihipertensivos y utilizamos nifedipino de 30. Pero sí, puedes utilizar el antihipertensivo que tú desees. El que les comenté es como los clásicos, los que Ujú. más se utilizan. Va que va. Y todo, siempre en preeclampsia es como es el sapo, es la pedrada, porque muchas veces bajamos, podemos inclusive utilizar nifedipino 10 y con eso la tienes controlada. Controlada en el sentido de que no se te está elevando la presión por arriba de 160-110. ¿Ok? Pero por lo regular en un inicio somos agresivos. ¿Cómo se llama? Le indicamos hidralacina y metildopa, baja la presión, ¿ok? Incluso pasa a veces, nos ha pasado, ya cuando pasa el quirófano tiene 130-80, aquí sí que bajamos mucho la presión. O está en la recuperación y tiene 130-80, 140-90. Entonces podemos valorar la suspensión de un antihipertensivo y que se quede con uno. ¿Ok? Ok. Todo esto es evolutivo, es cambiante. E inclusive, otro ejemplo, suspendemos el alfa-metildopa, un ejemplo, porque ya te está la presión cayendo y de repente en piso cuando sube, oye, me llama la atención, no, oye, ¿por qué la subiste con un antihipertensivo y tiene 160, 110? Bueno, dices, es que en la labor estaba con esa presión, yo la suspendí, se mantuvo bien, y sí es verdad, pasa a piso y se hipertensa. Entonces, o al revés, como en el ejemplo, hacemos el switch por nifedipino y de repente se descompensa la presión. También llega a suceder. Son casos raros, vuelvo a repetir, pero el ejemplo de todo esto que les doy es que es evolutivo, es cambiante. ¿Va? Ah, ¿Alguna otra duda o pregunta? Lo que sí deben de dominar es lo que les puse. ¿Cómo es el SUSPAN? O sea, la solución SUSPAN, ¿cómo se aplica? ¿Ok?
Eso sí deben dominarlo. Hidralacina, ¿cuánto viene la ámpula? ¿Cómo la voy a pasar? ¿Cuál es la vida media? ¿Okay? Eso deben de dominar. Deben de dominar el manejo de una crisis convulsiva, ¿ok? Que primero voy con sulfato de magnesio, después diazepam y después finitoína y después barbitúricos, ¿ok? Las dos últimas opciones las maneja el anestesiólogo. Nosotros ni de chiste las manejamos, sino es porque ahí se seda la paciente, se intuba la paciente. Vamos a estar como los memes de estos del COVID, de ginecólogos tratando de intubar con un espejo vaginal. No, no es así la situación, ya está muy dividida, muy especializada. De hecho, es multidisciplinario el manejo de una paciente preeclámptica. Se activa un código que en todos los hospitales que se llama ERI, también cuando hay hemorragia obstétrica, y donde están todos los jefes de cada servicio. Está el jefe de laboratorio, está el jefe de enfermería, ¿ok? Están los porque si tú pides algo y no está, te lo buscan, ¿ok? Se procesan los laboratorios rápidos, se llama terapia, todo. Tiene que estar el jefe de anestesiología, porque si necesitas intubar o poner un catéter, ya está su anestesiólogo o su cirujano ya disponible. Todo esto es multidisciplinario. Y esto es así de agresivo porque es la causa número 1 de mortalidad. ¿No? ¿Alguna otra duda o pregunta? Una pregunta ahorita que dijo lo del código EDI. ¿Es lo mismo que el código Mater? Mater, ajá, aquí se llama código ERI, en Secretaría Código Mater, en particular código rosa, o no sé, un morado, violeta, lo que quieran poner, ¿no? Sí, así es, efectivamente ese es el código. Gracias. El código Mater porque sabes que hay una urgencia real en ese momento. Y las principales causas son hemorragia obstétrica y preeclampsia, una paciente convulsionando. Okay. Entonces, gracias a Dios, los raros casos que ahorita vamos a ver, gracias a Dios no son frecuentes. Nos dan dolores de cabeza o nos ponen a pensar o nos hacen titubear, como ahorita, por ejemplo, tenemos el caso, les comenté, una paciente tiene 14 semanas, 15 semanas. O sea, y ya está con transaminasemia, cifras tensionales elevadas, se logró el objetivo controlar, ¿ok? Llegó a 170 a 100 las cifras, ¿ok? El pronóstico es malo. Y ahorita estábamos discutiendo, eso no es una preeclampsia típica, ¿sí? ¿Ok? No es que lleguemos y digamos, sí, no pasa nada. Te pone a titubear muchas cosas, tu compañero te refuta porque dice las transaminasas, pero la creatinina, otros se refutan porque, bueno, pero tiene 14 semanas, no está en invasión placentaria. Otros, bueno, pero ya estuvo el control antihipertensivo. Todas esas situaciones. Entonces, eso es cuando se discute, se llega a un consenso, porque a veces no, ahora sí como decimos, las pacientes no leyeron el libro. Gracias a Dios, son de los menores, ¿no? O sea, no son frecuentes esos casos. Los más frecuentes, pues son que sí, 30 semanas, hipertensa, 160, 110, perfil toxémico alterado, trombocitopenia, haces el diagnóstico fácil. Tratamiento, manejo, ok. También no quiero decir que por hacer el diagnóstico fácil, el manejo sea fácil. El manejo es difícil, porque están en terapia, alteraciones, ¿okay? Que se hipertensa, que disminuyen más las plaquetas, ¿okay? Entonces, pero en cuestión de la habilidad diagnóstica del manejo, no tienes duda, ¿no? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Listo? Pues vamos a continuar con nuestro tema. ¿Seguro no hay preguntas? Hasta ahorita no. Bueno, recuerden, lean, porque yo les doy clases, pero no es que yo dé la clase por ustedes, yo les doy el resumen, lo que deben de saber. Por ejemplo, van, leen, ya checaron que hay tratamiento conservador, ¿ok? Y me imagino que si lo leíste, vienen varias reglas para el tratamiento conservador, ¿ok? Entonces, ya saben, a nivel de licenciatura, pues no es que no deban de saber, pero dominarlo como el residente aquí o más la subespecialidad, pues si no, entonces ustedes deben de saber la fisiopatología de preeclampsia, los criterios diagnósticos, los criterios de severidad, todo eso, eso sí deben de dominar.
no se les debe de pasar ni por alto. ¿Ok? Pues vamos continuando con nuestra clase. Ahora vamos a ver los imitadores de preeclampsia. ¿Ok? ¿Qué es esto de imitadores de preeclampsia? Bueno, hay ciertas patologías no obstétricas que pueden asemejar un síndrome de HELLP, una preeclampsia. ¿Ok? Es decir, son enfermedades fuera que pueden aparecer en el embarazo, en una paciente embarazada, y darnos o simularnos una preeclampsia. ¿Okay? Todo esto debemos de tener cuidado, por eso debemos de conocer. Para usted, ¿por qué doy limitadores de preeclampsia? Porque ustedes deben de tener la noción de que hay ciertas enfermedades que pueden imitar a la preeclampsia. ¿Como cuál? Hígado graso del embarazo, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urémico, el lupus y SAF. Y me faltó uno ahí que se llama colestasis intrahepática del embarazo. Ok. Bueno. El hígado graso es una enfermedad que se presenta principalmente en las embarazadas y que puede simular una preeclampsia. El hígado graso se debe a un defecto de la enzima 3-hidroxiacilcoenzima A, es lo que se sospecha. Y esto está relacionado con el metabolismo, con el metabolismo de los ácidos grasos en la beta oxidación. Se piensa, o la teoría es que estas pacientes tienen cierta predisposición a esta alteración de esta enzima. Por lo tanto, la beta oxidación y todos los procesos a nivel hepático de esta enzima están defectuosos y empieza a haber un daño renal, ¿okay? Un daño hepático. El daño hepático en la paciente embarazada es lo que va a desencadenar todas estas manifestaciones clínicas que van a ser multifacéticas, ¿okay? Y que nos va a asemejar a una preeclampsia con criterios de severidad. La clínica del hígado graso, otra importancia por qué saber el hígado graso es porque su clínica es muy insidiosa, es muy rara, y si nos confiamos, se nos va y se nos puede morir la paciente. Es importante que ustedes sepan cuando ustedes valoren. Bueno, ¿sí? Discúlpenme, se me ponen de malas porque evidentemente estoy concentrado con ustedes y bueno, vamos a compartir pantallas. Okay. Entonces, esta es la situación del hígado graso. Cuando se ve afectado el hígado, las manifestaciones que van a dar son multifacéticas, o sea, va a tener mucho de dónde y que tenemos que armar el rompecabezas. La importancia también de esta patología es que la manifestación clínica suele ser rara y es una paciente que va a llegar con ustedes, puede llegar al servicio social con ustedes embarazada y que se refiere con malestar general, no le dan ganas de comer, tiene náusea y vómito. ¿Ok? Tiene más o menos, está iniciando el tercer trimestre, por lo regular es al final, en el tercer trimestre. Sí, el error que hacemos es que podemos confundir eso con la compresión del producto a nivel intestinal. Pues la paciente se llena, no come,
tiene náuseas, tiene vómito. Pues es normal, todas las pacientes embarazadas tienen náusea, todas vomitan, ¿ok? Ese es el error, porque cuando ustedes vieron cambios fisiológicos, ¿dónde se presenta más la náusea, el vómito? Primer trimestre. Así es. Primer trimestre. En primer trimestre, finales de segundo trimestre o iniciando el tercer trimestre, no es común, porque ese es el error. Ah, es que pues todas las embarazadas vomitan. Ah, es que tienen náuseas, vómitos, pues porque está embarazada, señora. Todas las embarazadas vomitan. Es que me siento cansada, pues sí, porque el peso de su bebé. Entonces, siempre tengan ese cuidado. Cuando, a ver, desglosen bien la manifestación que le esté dando la embarazada. Ok, malestar, traten de buscar anorexia, náusea, vómito, porque se siente como una enfermedad viral, o sea, como que se va a enfermar. Ok, es verdad que no nada más nos dice eso y ya, hígado graso del embarazo, no, pero tener el cuidado, ok, revisar signos vitales, buscarle dónde. Gracias a Dios, o evoluciona muy rápido porque usted le dice, bueno, vaya a casa, nos vemos, me mantiene informado, nos vemos en una semana, se toma siempre, yo por ejemplo, siempre la precaución cuando tienen, ¿no? Siempre pido el perfil toxémico, siempre, o sea, ok, pero si no, pues bueno, nos vemos una semana, ok, pero o hay dos situaciones, o avanza drásticamente con otros síntomas, ok, o se va a poner peor la paciente. ¿En qué sentido? Que empieza con dolor en epigastrio. Cuando ya hay dolor en epigastrio y tiene esta sintomatología rara, frénense. Algo no me está llamando, algo no me gusta. Epigastralgia es un signo que yo siempre debo de... Es verdad, puede ser gastritis, es verdad, pero es un signo que siempre me han dicho que en obstetricia debo de tenerle cuidado y ahora tiene un estado, ataca el estado general. En tercer trimestre, esa es la clave, es la sospecha. Porque después, cuando ya está el hígado graso, pasa el camillero y hasta ya es el diagnóstico. Como ya tiene mucha experiencia aquí, que pasa, nos está ayudando a pasar a las pacientes y todo, ya se lo sabe empíricamente. Pero la sospecha diagnóstica que deben de tener es ¿cuándo sí debo de actuar? ¿Cuándo debo de decir que esto no es normal? La paciente que tiene un ataque al estado general, epigastralgia, ¿ok? Epigastralgia, y que está en tercer trimestre, o sea, ya al final, o sea, aguas. A ver, señora, vamos a tomarle los laboratorios o la derivo a un hospital. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en 1, 2, 3 días empieza la manifestación ya drástica. ¿Y cuál es esa? Que empieza a haber hipoglucemia, ¿ok? Hipertensión, ¿ok? Puede haber ictericia, ¿ok? Avanza muy rápido. Cuando dejamos a esa paciente y no le ponemos atención, la paciente, como el daño es a nivel renal, a nivel hepático, como hay un fallo a nivel hepático, lo primero que hay es hipoglucemia, el glucógeno. ¡Pum! La paciente por eso se siente rara, empieza a tener mucho vómito. La paciente tiene una apariencia enferma, o sea, se ve, tú la ves y dices, sí, sí le creo, señora, se ve enferma, o sea, se ve mal, no se ve bien. ¿Ok? Puede tener poliuria, polidipsia, ¿ok? Tiene el dolor abdominal, la epigastralgia, ¿ok? Y puede haber hipertensión, ¿ok? La hipertensión aquí por lo regular es leve, no crean que son cifras de 170 100, 180 100, son cifras de 130 80, 140 90, o sea, son discretas hipertensiones. Esta paciente la debo de internar y le debo de pedir los laboratorios. Cuando yo veo a la paciente con la facies enferma, ¿okay? La orina tiene una característica, la orina es brillante, amarillo brillante, un amarillo que brilla, ¿ok? Entonces, le tomamos los laboratorios y encontramos estas series de laboratorios, principalmente en hígado, ¿ok? Se produce, en el hígado están los factores de la coagulación. Y como está dañado el hígado, los factores de coagulación, por lo tanto, se van a encontrar aumentados. ¿Okay? Como hay una deshidratación en estas pacientes, puede haber fallo renal, aumenta la creatinina, puede haber leucocitosis.
La característica de estas pacientes es que hay hipoglucemia, pero cuando ya hay hipoglucemia es porque ya nos tardamos en reconocer el diagnóstico. Ya cuando hay hipoglucemia es porque ya avanzó el hígado graso. Hay elevación de las bilirrubinas, ¿ok? Pero si es un fallo perdón, es un fallo hepático, ¿qué creen qué tipo de bilirrubinas es la que está aumentada? Directa. La directa. La directa. En preeclampsia y en síndrome de Gel, la bilirrubina que se eleva, ¿cuál es? La indirecta. Indirecta. Directa. Entonces, en estas pacientes va a haber hiperbilirrubinemia. Esa es la característica. Todo va hacia hígado. Pero lo que nos llama la atención, que a veces pues, los tiempos están alargados, que hay trombocitopenia, también puede haber trombocitopenia y nos confunde. Y como hay cierta elevación ¿cómo se llama? De la presión, pues también nos hace dudar. Y las transaminasas, ¿cómo creen que estén elevadas o disminuidas? Si el daño es hepático. Elevadas. Elevadas, ¿ok? Las claves en hígado graso es que se presenta en tercer trimestre, ¿ok? Inicia con un cuadro insidioso, ¿ok? Hay hipoglucemia, hay hiperbilirrubinemia, pero la hiperbilirrubinemia es a expensas de la directa. Hay tiempos de coagulación alargados, ¿ok? Esa es la característica. Es raro que en la preeclampsia se te vaya a tiempos prolongados. Cuando eso te va a una preeclampsia a tiempos prolongados, ya estás en un SIP, o sea, dejaste pasar mucho tiempo. ¿Ok? Para eso existen estos famosos criterios de Swanson. ¿Ok? De hecho, siempre los cargamos en el celular. No crean que nos los aprendemos de memoria. Te los aprendes para un examen, te los aprendes para la residencia y en tu práctica diaria, ya se te olvidaron. Pasas con una paciente, visita, sacas los criterios de Swans y órale, vamos a ver. ¿Vómito? Sí o no, no. ¿Dolor abdominal? Sí o no. ¿Poliuria pueril? Sí o no. ¿Ok? ¿Hay datos de encefalopatía? Porque es una falla hepática, sí o no. ¿Hay elevación de las bilirrubinas? Ya te está el reciente, sí. ¿Cuáles? ¿A expensas de cuál? Hay hipoglucemia. 6 puntos de esto nos hacen criterios de hígado graso. El hígado graso se maneja en terapia intensiva. El tratamiento es 1, soporte, es decir, las medidas de soporte ABC, y 2, una vez estable, finalizar el embarazo, finalizar. En los artículos se ha visto que hígado graso ya no es que haya disminuido, pero su prevalencia ha disminuido por lo agresivo que hemos sido. ¿Okay? A veces ni bien aparece todo, como finalizamos, pues ya no dejamos que desarrolle completamente la enfermedad. ¿Okay? Siempre en todos los artículos que lean de imitadores de preeclampsia, siempre van a ver que hay tablas. O sea, tenemos nuestras tablas porque es muy complicado. Y aquí viene lo típico de hígado graso. Hígado graso típico se presenta en el tercer trimestre. ¿Ok? Los principales signos y síntomas son los que les acabo de comentar. Inicia como una enfermedad, como un cuadro gripal, cansancio, astenia, dinamia, ¿ok? Un poquito de epigastralgia, nada que te llame la atención, que se va exacerbando y inicia con epigastralgia, ictericia, porque la bilirrubina es a expensas de la indirecta, puede haber prurito, ¿ok? Y puede haber un poco de hipertensión. Los datos claves que van a ser aquí va a ser la hiperbilirubinemia, los leucos, ¿okay? Que van a tener una paciente con preeclampsia no tiene por qué tener leucocitosis, la trombocitopenia que está también presente en un síndrome de Gel, aquí, pero los tiempos de coagulación alargados, que en síndrome de Gel es raro presentarlos, ¿ok? Eso es principalmente. Y la hipoglucemia, son datos que, híjoles, ya te están diciendo que la paciente tiene un hígado graso. ¿Ok? Recuerden que la falla donde está es a nivel hepático y de ahí se continúa con el daño renal. Por eso es que puede haber hipertensión en este tipo de pacientes.
¿Ok? Las complicaciones, pues la primera, la número 1 es la coagulación intravascular diseminada por el consumo de los factores de coagulación. Pancreatitis, ni se diga. Falla hepática fulminante es sinónimo de muerte. ¿Ok? Esas son las principales, es el principal imitador de preeclampsia. El siguiente imitador de preeclampsia es la púrpura trombocitopénica trombótica. Siempre les digo a mis pacientes, siempre les digo a mis alumnos, en el nombre lleva la penitencia. ¿Ok? Es difícil aprendérselo, es difícil, pero cuando no sepan, recuerden, en el nombre lleva la penitencia. Trombocitopénica porque está disminuido de plaquetas. Trombótica porque hay formación de trombos. ¿Ok? Entonces la clave es que hay formación de trombos, muchos trombos que se forman, por lo tanto, como se forman muchos trombos, se disminuyen las plaquetas. ¿Ok? Y estos trombos obstruyen vasos. ¿Ok? Donde obstruyan es la manifestación clínica que me van a dar. La púrpura trombocitopénica trombótica es una enfermedad autoinmune y la acción donde se lleva de esta enfermedad autoinmune es microangiopática, es decir, es en los vasos, es una enfermedad microangiopática. Nuevamente en su nombre lleva la penitencia, micro, pequeño, angios, vasos. Es una enfermedad autoinmune de los vasos pequeños. ¿Ok? Y se desencadena esta formación de trombos. Es muy raro que una paciente embarazada, desarrolle púrpura trombocitopénica trombótica. Por lo regular, la paciente ya se conoce que tiene esta enfermedad inmunológica y se embaraza. Porque las pacientes que tienen púrpura trombocitopénica trombótica tienen episodios de exacerbación. ¿Ok? Entonces, es a lo que les comento. Es muy raro que la paciente, sí, me embaracé, tengo púrpura trombocitopénica trombótica, no. Gracias a Dios, afortunadamente, la gran mayoría es una embarazada que se conoce que tiene púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Ok? Sin embargo, pongamos el ejemplo de que llega embarazada y no sabemos nada del historial clínico, entonces vuelvo a repetir, es una patología autoinmune de los vasos pequeños que se caracteriza por formarse trombos. Se caracteriza principalmente porque su formación de trombos va a ser a nivel renal y de sistema nervioso central. ¿Ok? La púrpura trombocitopénica trombótica se ve más afectado el sistema nervioso central. Cuando se afecta más el riñón, se sospecha de síndrome hemolítico urémico, que ahorita lo vamos a ver. La fisiopatología en sí, pues no se sabe, como todas las enfermedades autoinmunes del todo, pero se sabe que hay un defecto en la trombomodulina y en el Adams 13, que son a nivel de endotelio quienes guían los factores de la agregación plaquetaria. Cuando hay este defecto, las plaquetas se empiezan a agregar en los vasos pequeños. Como obstruyen los vasos pequeños, puede ser la obstrucción completa o parcial, esa circulación queda dañada y como van pasando los eritrocitos en ese trayecto, chocan con ese trombo y empieza a haber hemólisis. ¿Ok? Porque estos trombos que obstruyen el camino puede ser parcial y cuando pasan los eritrocitos se empiezan a dañar, por lo tanto puede haber una anemia hemolítica. Y a veces estos trombos pueden ocluir completamente el vaso y por lo tanto provocar una isquemia o una necrosis en alguna parte del cuerpo. Vuelvo a repetir, principalmente el sistema nervioso central y riñón. En la púrpura trombocitopénica trombótica hay una pentada muy famosa que es trombocitopenia, ¿ok? ¿Por qué es trombocitopenia? Porque por la agregación plaquetaria, por la formación de trombos. ¿Ok? Daño renal, que les vuelvo a decir que hay daño a nivel renal. Síntomas neurológicos, los que gusten, convulsiones, datos de ansiedad, esquizofrenia, paranoia, ¿ok?
un EBC, ¿okay? Porque hay daño neurológico. Hay datos de anemia hemolítica, es decir, voy a ver bilirrubinas elevadas a expensas de la indirecta, voy a ver deshidrogenasa láctica elevada, ¿okay? Y hay fiebre. Por eso es un imitador de la preeclampsia, porque como hay trombocitopenia, hay anemia hemolítica y hay daño renal y neurológico, pues puedo sospechar que la paciente tiene un EBC por una crisis hipertensiva, tiene el daño renal por la hipertensión, y como tiene daño renal, se elevan las cifras tensionales, y como hay trombocitopenia, pues puedo sospechar que tiene una preeclampsia con criterios de severidad. Por eso son imitadores de la preeclampsia. ¿Okay? La clave en púrpura trombocitopénica trombótica es que hay afectación neurológica muy marcada. O sea, esa es la clave, que hay un daño neurológico muy común, muy característico. Y en preeclampsia, el síndrome de Gell, es raro que haya el daño neurológico. ¿Ok? Y la otra, fiebre. Por lo regular, en preeclampsia no hay fiebre. Entonces, es lo que te da como las pistas para sospechar púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Okay? La orina en estas pacientes es una orina oscura, oscura. Bueno, esta es la tabla de púrpura trombocitopénica trombótica que va junto con síndrome hemolítico urémico, van de la mano. La única diferencia en el síndrome hemolítico urémico es que la afectación más frecuente es a nivel renal, en el síndrome hemolítico urémico. ¿Ok? Vuelvo a repetir, la manifestación clínica es un malestar general, puede haber encefalopatía, porque es muy característica la púrpura trombocitopénica a nivel del sistema nervioso central, puede haber daño renal severo cuando hablamos de síndrome hemolítico urémico. Como hay afectación de la circulación, a nivel de estos pequeños vasos hay datos de anemia hemolítica. Hay una trombocitopenia por la agregación plaquetaria. Y en negro, en el siguiente recuadro, dice SHU, es decir, cuando estamos hablando de síndrome hemolítico urémico, afecta al riñón. Cuando hablamos de púrpura trombocitopénica trombótica, la afectación es neurológica. ¿Ok? Listo. Otro imitador de preeclampsia es lupus y la colestasis intrahepática. ¿Ok? La colestasis intrahepática es una afectación también del hígado. Se dice que hay una teoría de que la colestasis intrahepática y el hígado graso es el mismo origen, ¿ok? La afectación a la beta oxidación, sin embargo, en grados menores. Es decir, la afectación en el hígado graso es una afectación mayor y en una colestasis es una afectación menor a través de esta enzima, ¿ok? Sin embargo, la colestasis intrahepática también se presenta en el segundo y tercer trimestre. La característica de la colestasis intrahepática, y esta es la clave, es el prurito. La paciente inicia en tercer trimestre con mucha comezón. La comezón es nocturna y se caracteriza porque afecta las palmas y las plantas de los pies. Esa es la característica de la colestasis intrahepática. ¿Ok? Ese es el punto medular. El 80% de las pacientes no tienen alteraciones bioquímicas. No tienen nada. Le tomamos laboratorios y no hay nada. Las pacientes con colestasis intrahepática no tienen por qué tener hipertensión. No hay hipertensión. Sin embargo, ¿por qué la pongo como imitador de preeclampsia? ¿Por qué la ponemos? Porque en algunos casos hay elevación de las transaminasas, porque quiere decir que el daño a nivel del hígado es un poco mayor y eleva las transaminasas. Y hay elevación de las bilirrubinas. ¿Pero qué creen? En colestasis intrahepática, ¿qué bilirrubina es la que está aumentada? ¿Directa o indirecta?
La directa. Así es, ¿ok? Y puede estar elevada las transaminasas. Y es raro, es muy raro que haya, más raro es que haya trombocitopenia. Ya cuando hay colestasis intrahepática con trombocitopenia, ya duden de su diagnóstico. No le estoy diciendo que no, pero ya duden porque no es lo habitual, ¿ok? Entonces la colestasis intrahepática, vuelvo a repetir, es una patología que el origen se debe a un defecto en la oxidación, en la enzima 3-hidroxicoenzima, coenzima A, que está relacionada con la beta-oxidación, igual que el hígado graso. La teoría es que es de una severidad menor, se presenta en tercer trimestre, y se presenta en tercer trimestre junto con hígado graso cuando hay mayor metabolismo de las grasas a nivel hepático, por eso es que aumenta en esas semanas, porque hay mayor acúmulo ¿cómo se llama? Mayor acúmulo de las cifras de colesterol a nivel hepático, sobretrabaja más y empieza a dar las manifestaciones clínicas, como en este caso colestasis intrahepática es el prurito. Es una comezón muy intensa. Cuando hacemos semiología, nunca le digan nada a la paciente. Ustedes nada más hagan preguntas un poquito ambiguas, como ¿dónde me empezó la comezón? Ay, me empezó en todo el cuerpo, doctor, todo. Porque la ven que se está rascando. Oh, ok. Pero ¿se acuerda cómo empezó la comezón? No, pues me empezó hace 2 semanas y me empezó a comer primero las manos, luego los pies y de ahí se me fue todo el cuerpo. Ah, y a todas horas le da, o por ratitos, o cómo le da. Pues en las noches no me deja dormir. Y en las mañanas ando toda somnolienta porque no pude dormir. El prurito es de predominio nocturno. ¿Ok? Ah, ok. ¿Ya le dio esto en sus otros embarazos? Si es su segundo embarazo, la gran mayoría de los pacientes presentan en sus embarazos previos colestasis intrahepática. Si es su primer embarazo, pues no va a decir que es su primer embarazo, pues es la primera vez que le sucede. Le toman el perfil toxémico y en el 80% de los casos no hay ninguna alteración bioquímica. No debe de haber alteraciones bioquímicas en el 80% de los casos. El error número 1, tanto en residentes como por fuera, es que tienen la manifestación clínica y como no tienen nada a nivel bioquímico, la catalogan como prurito del embarazo. No, precisamente por eso se toman los laboratorios, porque tengo que descartar otras cosas que no más graves. Tengo que descartar, como un hígado graso, ¿ok? Entonces, como una preclampsia, como un HEP, o sea, debo descartar. Gracias a Dios en las otras enfermedades no hay prurito, en donde sí hay prurito sin hígado graso puede haber. Y en estas pacientes también en raras ocasiones puede haber ictericia. Pero vuelvo a repetir, ahí se valora, se hace la semiología de los laboratorios, del cuadro clínico, para ver si no se me está yendo hacia un hígado graso. ¿Ok? En algunos casos, no les miento, es difícil. Solamente 2 veces me ha tocado ver en todo el hospital, ver una colestasis intrahepática con elevación de las transaminasas, ¿ok? Y con bilirrubinas y que se ve ictérica. Bueno, les digo la palabra, como dicen en Torreón, cuando las ves así, y te pones tembloroso, ¿no? Voy a decir la palabra, te pones así tembloroso, miedoso, porque no sabes, estás así como, ¿será o no será? Y te pones y haces tu semiología y la pones en la nota, semiología de cada una de las manifestaciones clínicas, semiología de los laboratorios, de por qué cada uno sospechas que tenga, porque sí te ponen a trabajar, o sea, el razonamiento para descartarlo. ¿Ok? Gracias. Nada más 2 veces he visto este tipo de pacientes graves así con colestasis intrahepática. Y una de ellas, gracias a Dios, a forma del chiste, cuando cambió el turno, llegó el médico de la tarde y ya. Me tocaba la visita al otro día y estás así con el, pues te pusiste a leer artículos y todo y ver, pero es que te llaman la atención, todos afirman que es colestasis, a ti te da la duda, otros también tienen la duda. Y llega así el cambio, en la mañana, 7:30 de la mañana, llego al pase de visita, ya no está. Y ya no está, ¿dónde está el paciente?
está bajo, le hicieron cesárea. O sea, ¿por qué digo? Porque llegó otro doctor que igual tembló, dijo, no, ¡pum! Finalizo. O sea, finalizo, no me comprometo más. Entonces, gracias a Dios, esto que les cuento no es porque todo lo que no sepan finalizan, no, pero para que vean lo difícil o complicado que a veces es hacer un diagnóstico de colestasis. Gracias a Dios, la gran mayoría es así de fácil de diagnóstico. Prurito, palmo plantar, tercer trimestre, donde los laboratorios están completamente normales. Denme un segundo en lo que veo a mi paciente que me iban a mandar para el registro y continúo con ustedes. ¿Va? Sí, doctor. Con colestasis intrahepática. La otra enfermedad que imita mucho la preeclampsia es el lupus eritematoso y peor aún el SAF, síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. Les vuelvo a repetir que siempre cuando chequen imitadores de preeclampsia, siempre les vienen estos cuadros. Siempre. Precisamente por eso se llaman imitadores, o sea, confunden. No es de que llegue la paciente, sí, tiene una púrpura trombocitopénica trombótica, mira, muy fácil, papita. No, son patologías que te ponen a pensar, o sea, te ponen a hacer semiología, ¿ok? Precisamente por eso se llaman imitadores, ¿ok? Entre ellos está lupus. Gracias a Dios, ¿okay? Lupus es una enfermedad inmunológica. La gran mayoría de las pacientes se conocen lúpicas, se conocen. Es raro que durante el embarazo se haga el diagnóstico de lupus. ¿Por qué? Porque es muy difícil la sintomatología. Lupus es una enfermedad inmunológica que ataca varios órganos y sistemas. Y como ataca varios órganos y sistemas, entonces la manifestación clínica pues va a ser variada, desde una alopecia, desde una alteración a nivel cutánea, dolor articular, alteraciones a nivel hematológicas como trombocitopenia o anemia, ¿ok? Entonces, da muchas manifestaciones clínicas. Y todas estas se pueden confundir en el embarazo con cambios propios del embarazo. Vuelvo a repetir, la gran mayoría de las pacientes ya tienen el diagnóstico de lupus en el embarazo. Sin embargo, las pacientes que son lúpicas y se embarazan tienen alto riesgo de desarrollar exacerbaciones. Y cuando se hacen estas exacerbaciones, ¿ok? Donde más manifestaciones clínicas dan es a nivel del riñón. Es decir, empiezan con daño renal, hay proteinuria, hay elevación de la presión arterial por el daño, la exacerbación en el daño renal. Entonces ya hay hipertensión, hay proteinuria, hay trombocitopenia, porque empieza a haber, como es una enfermedad inmunológica, empieza a haber disminución de las plaquetas por su consumo a nivel inmunológico, ¿ok? Y esto nos hace simular una enfermedad hipertensiva como síndrome de Hell, y si hay hipertensión, pues preeclampsia, ¿ok? Con criterios de severidad, porque podemos ver trombocitopenia. Y como hay proteinuria, pues más nos confunde y pensamos que es una preeclampsia con criterios de severidad. La diferencia, clínicamente, hacer el diagnóstico diferencial, créanme que es difícil. Ese es con el que más batallamos, cuándo sabes y cuándo no. Afortunadamente, bioquímicamente hay dos situaciones. O hay elevación de la alteración de los marcadores serológicos que vimos, que es como el PIG, el factor de crecimiento placentario, contra la forma soluble de la tirosina quinasa 1, y 2, en la paciente con lupus y exacerbación hay disminución del complemento del C3 y C4, esa es pregunta de examen, ¿ok? El diagnóstico diferencial es porque en el lupus hay disminución de C3 y C4, ¿ok? Sin embargo, en la vida real
No lo vemos así. En la vida real está la paciente, es lúpica, empieza con hipertensión, empieza por daño renal, hay proteinuria y disminución de las plaquetas, puede haber elevación de las transaminasas, si hay el daño a nivel hepático y nos quedamos como, ¿what? ¿Qué pasó? ¿Es exacerbación lúpica? O como las pacientes lúpicas, cuando lo vimos, y más si tienen SAF, multiplica la aparición de preeclampsia. Entonces, ¿estoy ante una preeclampsia o estoy en una exacerbación lúpica? ¿Okay? Cuando el daño es muy agresivo, se finaliza embarazo. O sea, ni la pensamos, se finaliza. Se finaliza en la práctica diaria, se finaliza. Porque tardan 24 horas, si muy rápido, tardan 24 horas en tener C3 y C4. Y lamentablemente en tiempos de obrador no se procesa C3 y C4 en todos los laboratorios. ¿Ok? Se tiene que pedir ¿cómo se llama? Se tiene que ir a otro hospital a que se haga. Todo lo burocrático que ya conocen que hay en los hospitales. Los marcadores serológicos no los tenemos en hospital, entonces todo es a través de la clínica. Al final se finaliza embarazo. ¿Por qué? ¿Ok? Pero no siempre, porque en algunas ocasiones cuando la manifestación clínica es insidiosa, nos ha pasado, apenas nos pasó la semana pasada, donde ves que hay una descompensación de la hipertensión, pero es una paciente que estaba controlada, ves que la única manifestación es disminución de las plaquetas sin caer en rangos por debajo de 100,000, ¿ok? Y que la paciente había suspendido sus medicamentos, pues ya sabes que probablemente sea una exacerbación lúpica, vino reumatología, la revisa, dice que sí, que hay que ajustar tratamiento, y nos dieron como lapso 48 horas. Si no respondía, finalizábamos. Respondió la paciente y se continuó el embarazo. En otras ocasiones me tocó ver otra paciente que tenía 29 semanas y fue muy agresivo su aparición. Muy agresivo, o sea, muy agresivo. ¿Ok? Se pidieron los complementos y todo. Batallamos para que se hiciera todo porque queríamos hacerlo todo ortodoxo. En la tarde la paciente estaba mal. Se tuvo que intubar, bajó a terapia, o sea, grave. Casi se nos muere. Casi se nos muere. Se tuvo que finalizar embarazo, terapia. Llegaron los resultados del laboratorio 2 días y fue una exacerbación lúpica. ¿Okay? ¿Por qué se tomó esta manifestación? Porque era la vida de la paciente. Era la vida, o sea, era lamentablemente. Esperar, y justo lo que mis compañeros y yo tardamos, era esperar en dar el tratamiento, pero en turno vespertino se puso mal. Quiere decir que ni dando el tratamiento de una exacerbación lúpica la pudimos rescatar. Y eso sí te pone a pensar, porque si se hubiera muerto, pues luego vienen las consecuencias, ¿no? Pero así de agresivo a veces puede ser. Vuelvo a repetir, gracias a Dios, no son frecuentes. Y aquí pueden ver la exacerbación con lupus, hay hipertensión porque en 80% puede haber una nefritis lúpica, hay proteinuria, ¿ok? Hay fiebre, puede haber fiebre cuando hay una exacerbación, al igual que en la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿ok? ¿Por qué? Porque son enfermedades autoinmunes, ¿ok? Obvio, en LES no debe de, porque es raro, casi no hay ictericia, o sea, es muy raro que haya ictericia, ¿ok? ¿Puede haber ataque al sistema nervioso central? Sí, porque el lupus ataca cualquier órgano y sistema. Y aquí está la tabla de los laboratorios, ¿no? La trombocitopenia es lo más común que puede haber en estos pacientes. ¿Va? ¿Dudas, preguntas? Todo viendo. ¿Dudas, preguntas con imitadores de preeclampsia? Y la otra, ¿cuándo es preeclampsia típica? Porque van a escuchar que preeclampsia típica. Preeclampsia típica es aquella que cuando se presenta antes de las 20 semanas de gestación. ¿Ok? Esto quiere decir, o se presenta mucho después del puerperio. Vuelvo a repetir, también son casos anecdóticos, pero sí deben de tener en consideración
¿Cuándo se presenta una preeclampsia típica? 1. En embarazo molar. Cuando dieron la clase, recuerden que las pacientes pueden presentar preeclampsia en embarazos molares, ¿ok? Porque hay un problema en la placenta, ¿ok? 1. 2. En un embarazo gemelar puede haber. 3. En una paciente lúpica, porque puede tener una exacerbación lúpica y asemejarnos una preeclampsia, y por eso a veces la confundimos y la llamamos preeclampsia atípica. En SAF, en las pacientes con SAF, también nos puede dar una preeclampsia atípica. No es que sea atípica, pero a veces la atípica más nos referimos a que no podemos determinar si es una o si es otra. Actualmente ahora pues le llamamos imitadores de preeclampsia. Cuando vean preeclampsia típica, son o aquellos cuadros que aparecen antes de las 20 semanas o aquellos donde el cuadro clínico no está del todo claro. Sin embargo, si ponemos la tabla de imitadores, siempre encajan en un imitador de preeclampsia. No sé si hay alguna duda o pregunta. Porque con esto terminamos nuestro módulo de enfermedad hipertensiva del embarazo y ahora sí vamos a hacer el examen. ¿Va? Ok, doctor. Ok, doc. Entonces mañana nos podemos ver para aplicar el examen. Sí, doc. Sí. Bueno, Sí, no hay problema. mañana, ¿a qué hora sería? Yo creo mañana es jueves, mañana podría igual a las 12, 12:30. Sí, está bien. Creo que está bien. Ajá. Sí, Doc, sin problema. Bueno, pues nos vemos mañana en el examen. Está bien, doc. Sale, Gracias, pues. Va a haber 2 exámenes, y el con el que completamos obstetricia de los otros módulos, donde incluimos diabetes, tiroides, ¿ok? Y el tercer módulo va a ser ginecología, ¿ok? Ok, doc. Listo. Va que va. Nos vemos mañana. Cuídense Gracias, mucho. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego.